Y mis chamacos, así es. Es viernes, el primer viernes de este año de Debatitlán. Nacho Marván. Broso, buenos días. Bienvenido. Feliz año. Gracias, igualmente. ¿Salieron canas en...? Mira, pues imagínate cómo me fue. Enrique Jackson, mira. Se hizo rayita. ¿Cómo estás? Bienvenido. Juan José Rodríguez Prats. Estamos, Broso. Aquí. Y nada más un nuevo tuitero. Ya tenemos a Juan José Rodríguez Prats. Rafael Cardona, querido hermano. ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Veo un poco más esponjoso la pelambre. Me bañé. ¿Verdad? Me bañé. Fue irremediable. Teníamos que entrar en enero con algún Pero la tipo cosa, de... la cosa quedó como de Angora. Ya verás, la próxima semana empieza el rasperío y todo eso. Bueno. Oigan, ¿todos bien? Todos bien, afortunadamente. Un feliz año para todos ustedes. Pues empieza. Yo tenía un amigo que hacía una emisión radiofónica y anunciaba su noticiero y decía: hoy el noticiero está movido, surtido y divertido. Y yo creo que la realidad nacional empieza muy movida, muy surtida, pero poco divertida. Sobre todo si estamos analizando este cataclismo michoacano, al que se le han querido empezar a poner polines, horquetas que lo detengan, porque yo recordaba a Juan José, que tanto le gusta citar autores, algunos de los cuales hasta los ha leído. No, sí, algunos, no todos, ¿no? Yo recuerdo... Libros de frases célebres. Sí, hay uno... Citas citables. A mí me regalaron uno que se llamaba The Pocket Book of Quotations. Entonces ahí lo traía en la bolsa. Pero no, recordaba yo algo que describe eso, un poema, unos versos de Marco Antonio Montes de Oca, que es lo que para mí pasó en Michoacán, ¿no? Dice: hoy que las cariátides se arrodillan y el templo se derrumba. Bueno, eso fue lo que pasó en Michoacán. Todo se cayó. Y ahora, bueno, hay una solución o un camino de solución que el gobierno emprende, que a mí me parece que debería ser analizado en los términos de eso que ustedes conocen muy bien, que es el federalismo y el constitucionalismo. Yo no entiendo muy bien de qué manera se inviste de poderes plenos a una persona como Alfredo Castillo. Y solamente quisiera, antes de que ustedes analicen todo esto en los términos que yo sugerí, leer este párrafo de lo que dijo el secretario de Gobernación cuando presentó al hombre, a Alfredo Castillo, porque hay cosas que me parecen sumamente sensatas y lógicas y otras que me parecen muy raras para aplicarse. Por ejemplo, dice que este hombre será el coordinador entre las autoridades locales y municipales de Michoacán con las autoridades federales. Una labor de enlace que me parece simple. Sí. En los ámbitos políticos, social, económico y de seguridad pública. Ya son 4 ramas de acción. Después dice que coordinará, y aquí empiezan las cosas matizadas, ¿no? Que coordinará los mecanismos entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría del Estado de Michoacán. Sí. Eso ya empieza a sonar un poco más complicado. Y después dice determinar las acciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y demás autoridades del Poder Ejecutivo Federal desplegadas en Michoacán deban ejecutar. Sí. O sea, agricultura, todo, o sea, el señor va a determinar las acciones. Él va a decir qué se hace y qué no se hace. Sí. Lo cual ya empieza a darle un poder más allá de la vinculación y de la... Y después dice: aquellas que se acuerden en el marco de los instrumentos de colaboración y coordinación tal. Y luego, disponer, ordenar y coordinar las acciones de apoyo y auxilio por parte de las instituciones federales de la fuerza pública. Aquí yo ya no le vi el águila aquí puesta. A ver, no. Solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas. A ver, ¿cómo se dispone, ordena y coordina? Pero por otro lado nomás se solicita. Sí. No, a ver, por eso, vamos a ver. Yo sí analicé mucho el decreto. Recibir en acuerdo a los delegados.
Entonces, una cosa es recibir en acuerdo a los delegados, otra cosa es determinar las acciones. Arriba determinaba las acciones. Y acá solamente habla con los delegados, comisionados y demás servidores públicos de las dependencias, entidades e instituciones del Poder Ejecutivo Federal que ejerzan funciones en el estado de Michoacán. Este párrafo, que son 6 líneas más las otras 4 del otro, en 8 líneas estamos viendo un poder concentrado en una sola persona que no lo tuvo en su momento ni Oliverio Cromwell como Lord Protector del estado de Michoacán, que tú sabes que primero llegó Cromwell a Michoacán y luego se fue a Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno. Ahí andaba con Vasco de Quiroga. Ahí andaba con Vasco de Quiroga, sí. Y entonces le agarraron el chupecuaro, ¿no? Entonces yo realmente no niego la necesidad de haber tomado una medida imaginativa y una medida... Sí, porque lo que no podía el gobierno federal era quedarse cruzado de brazos. Aquí hay una gran innovación en el orden administrativo y político. Tan nueva como los prefectos del Porfiriato, ¿eh? Bueno, sí. Y como tan nueva como los jefes políticos del Porfiriato. O los visitadores. Le han dicho virrey. Sí. Es un visitador. Bueno, pero justamente fíjate que ahí está la diferencia. Porque ayer nosotros estuvimos en la Junta de la Mañana decidiendo cómo le íbamos a decir a Alfredo Castillo. Si virrey o visitador. Pues lo más sencillo es jefe político del Porfiriato. No, a lo que voy es esto. Se llama comisionado. Sería un visitador si hubiera un virrey en las acciones. Pero, como lo estamos viendo y vamos a platicarlo aquí, dices, ¿hasta dónde está llegando el metapoder que le está dando Alfredo Castillo? Si se ve evidentemente más allá del gobernador, ¿no? O sea, desde luego que tendrán que guardar todas las formas, pero dices, bueno, como visitador, pues resulta más un virrey. Bueno, es típicamente un jefe político del Porfiriato que estaba encima de los gobernadores, entre otras cosas para hacer detenciones y hacer valer la ley. Y usar la fuerza pública y tener el mando de la fuerza pública. Inclusive de los militares que había en el lugar. Sí. Entonces ese se llama jefe político y esto tiene toda una historia en el país. ¿No? A ver, ¿cuál es el fundamento del decreto? El fundamento del decreto es el 89 fracción primera, que es cumplir y hacer cumplir la ley. Proveyendo de esferas primera, y luego la ley orgánica de la administración pública. Sí. Nada más, y luego una mencioncita, pero no en el cuerpo del fundamento, al artículo 21 que lleva a la coordinación en materia de seguridad pública. Entonces, ni siquiera la metieron como fundamento básico. ¿Qué es lo que realmente nos dice el decreto o qué quedó plasmado en el decreto, ¿no? Es la creación de un órgano administrativo desconcentrado, dependiente no del presidente, del secretario de Gobernación. O sea, lo nombra y lo remueve el secretario de Gobernación. Ahí como que Peña dijo, me meto pero no tanto, más vale. ¿Cuáles son digo lo que hagan, pero no lo hago. Sí, yo no me ensucio las manos, quién sabe qué vaya a pasar. Sí, ahora ya con esa opción tienes 3 fusibles en medio, ¿no? Sí. El gobernador, el secretario de Gobernación y Alfredo Castillo. Y el artículo tiene... depende, digamos, y acuerda con el secretario de Gobernación, y lo nombra y lo remueve el secretario de Gobernación. Sí. Sus principales funciones: dirección de los delegados federales en Michoacán, eso sí está, digamos, dentro de las organizaciones de la Administración Pública Federal, y de las políticas que realicen en sus dependencias. Es decir, hace un lado a los secretarios de sus dependencias y en las materias federales y las delegaciones que haya en Michoacán, jefe de los delegados. Se vuelve, digamos, la dirección, ejecuta las políticas y dice qué políticas hay que hacer ahí, y como dijo en su entrevista que le hicieron en Reforma, si mal no recuerdo, con todo el billete que le puedan dar. Sí. Por eso lo reúnen con el gabinete entero, ¿no? Tiene el mando de instituciones federales de la fuerza pública del Estado. Es decir, va a tener el mando de la Policía Federal. Y va a poder solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas. Es decir, del ejército, pero va a tener el mando de la Policía Federal. Él lo dijo aquí en el programa, con toda la fuerza del Estado. No. Va a tener la fuerza va a tener el mando de la Policía Federal, y no le dieron el mando de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pues así nada más lo puede tener el presidente. Entonces va a poder solicitar el auxilio, tiene personalidad
para solicitar el auxilio de la fuerza pública. Sí. Coordinar a la PGR en el Estado. Con y a la P- Procuraduría. y a la- no, coordinar él a la PGR y coordinar también a la Procuraduría Local. Sí. Ahí es donde ya... Ahí es donde "Ay, empiezan los asegúnes". Esto cómo se sostiene, esto digamos, Pues con Fausto en medio, ¿no? No. Esto es sumamente vulnerable en términos jurídicos. Fausto está en una vitrina. claro. Una A vitrina, partir- pero de la vitrina adentro tiene a partir- una botella llena de formol y ahí está A Fausto. partir Desde de, luego. de esta injerencia, fácilmente se pueden echar abajo por la vía del amparo acciones de la Procuraduría Local, ¿eh? Bueno, a ver, nada más explícame una cosa en ese punto. No resulta así como evidente que están tratando de cuidar el nicho de lo que representa el gobernador y sus funciones, que tendrá que estar vinculado con Alfredo Castillo, y Alfredo Castillo le va a decir, oiga, gobernador, firme mañana. No cuidaron nada. Tiene facultades que también no tienen sustento jurídico Ajá. para nombrar directamente, no a quien se encarga de la Policía Federal en el Estado, al de seguridad y al procurador. A los locales. Lo puede nombrar y remover, de acuerdo al decreto. Ahí es donde el decreto hace agua. O sea, los dicen que la cuidaron, pero no la cuidaron. Ahí está. Y luego viene un poema, digamos, que son todas las facultades, no es ninguna, y entonces dices, a ver, la fracción segunda del decreto dice, formular y ejecutar políticas, programas y acciones orientadas a la prevención de delitos, fortalecimiento institucional, reconstrucción del tejido social, restablecimiento de la seguridad y del desarrollo integral en el Estado de Michoacán. Eso es todo. Es todo. Y no es nada porque las facultades que tiene acá no las tiene para esto, ¿eh? Pero ¿sabes qué Además, si falta ahí, existiera Nacho? alguien así, pues lo hacemos presidente de la República. Que alguien que pueda hacer todo eso. Oye, Nacho, es que eso lo tiene, pero nada más dice que tiene 6 días para hacerlo. Y el sexto día, y el séptimo día puede descansar. Porque eso es una cosa ahí. Bueno, pues sí, ¿no? Bueno, Es el equivalente a un jefe político. El Sí. porfiriato es un estado de Pero es excepción. mucho más que Estamos eso, entrando, Nacho. Estado de excepción. Estamos entrando, puede haber razón o no razón, estamos entrando a un estado de excepción. Y eso es lo que se instrumentó en Michoacán y eso es lo que consolida este decreto dictatorial. Todas las figuras que se buscaron por mucho tiempo para no llegar a decir estado fallido, evidentemente tienes que tener como salida algo que no se diga estado de excepción. Pero es un estado de excepción. Pero como el estado fallido lo fue. Exactamente, es decir, no tocaron el 29, que es suspender garantías, pero Sí. están suspendiendo muchísimas garantías, entre otras las de la división vertical de poderes. ¿eh? Poderes. No acudieron al 29, pero sí al 28 tres cuartos. Es un decreto, digamos, de facultades extraordinarias que crea un estado de excepción. Ajá. Puede haber razones para haberlo hecho o no, pero es muy endeble en ese sentido. pero hay una cosa última que a mí me gustaría, por mi parte, en este espacio nada más puntualizar. Esto es la formalización de la desaparición de poderes. Sí, desde luego. Sin necesidad de pasar por el Senado Sí. y sin necesidad de convocar a una nueva elección. Porque eso habría lastimado las posibilidades futuras del PRI. Entonces, para no desaparecer los poderes, se desapareció al gobernador. Ajá. Sí. Y entonces se nombró una especie de interino fuera del ámbito del mandato constitucional michoacano, invocando las posibilidades de los artículos constitucionales, ¿no? Del 89 y del 21 y de todo lo que ya se dijo aquí. Ok. Ahora, es momento de preocuparse por la formalidad jurídico-constitucional en una circunstancia de incendio como la de Michoacán. Yo creo que es válido lo que se está haciendo. Yo creo que lo excepcional de las circunstancias obliga a una solución excepcional en las acciones. Yo creo una que sí. cosita rápida. Déjame decir una Sí, cosa. sí. Primero, la validez va a depender de los resultados. Bueno, ya lo veremos. Sí, es un acto bastante ilegítimo que se puede convertir en legítimo si tiene buenos resultados. funciona. Y segundo, constitucionalmente lo podías haber hecho bien hecho con el primer párrafo, segundo párrafo del 119
que marca la intervención federal para auxiliar. No está reglamentado, pero con fundamento en ese puedes crear un aparato similar. Todo puede ser un mejor camino cuando las cosas se van aclarando, como se está haciendo en la mesa, ¿no? O sea, cuando llegamos a un momento donde ya se clamaba por la desaparición de poderes en Michoacán, de alguna manera se agarra un camino alternativo para hacerlo, como decía Rafael, y entrar en un estado de excepción, como lo señalas tú. Es decir, no se quería decir estado de excepción. Ahorita también Rafael nos dice, bueno, son términos que no le convienen al PRI en estos momentos. Por más que le han movido la Constitución tiene caminos para llegar a un estado constitucional, sí, para llegar a un estado de excepción que se debían haber usado. Exacto. Pero cuando no se quieren decir las cosas, a mí me importa, Juan José, acuérdate que fue en Michoacán cuando empezó la guerra contra el crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cuántas cosas no hemos visto desde ese entonces, no? A estos momentos, ¿te parece a ti por lo que acabamos de escuchar, una inercia lógica? Teníamos que llegar a este punto, reconocer sin reconocer que tienes que hacer a un lado los poderes, que se crea un estado de excepción, porque igual que Michoacán puede estar Guerrero, puede estar Tamaulipas el día de pasado mañana. Mira, esto me lleva a varias reflexiones, Broso. En primer lugar, yo conozco a Fausto Vallejo. Estuvimos juntos como delegados en Ciudad Juárez hace muchos años. Es un gran político, es un hombre con una gran mano izquierda. Me parece que se está jugando la vida en el cargo. Y yo no quisiera que se le debilitara, porque me parece que también venimos arrastrando una cultura del chivo expiatorio. Si ustedes ven en México, cuando sucede algo, hay que quitar a alguien. Ni siquiera se investiga. Recordemos que yo inclusive protesté frente a lo de Lady Profeco, cuando se quitó al procurador. Me parece que son decisiones que debilitan instituciones. Este conflicto que está viendo Nacho y Rafael en relación a nuestra Constitución y al federalismo también nos hace llegar a la conclusión de que tenemos vacíos jurídicos. Sí. Tenemos vacíos jurídicos graves que tiene que buscar el gobierno federal alguna rendija, y que ahí la encontró para tratar de enlazar. Yo no quisiera ver esto tampoco como una disminución, como un golpe hacia Fausto Vallejo. Y por otra parte, también tenemos que ver la historia de Michoacán. El día de ayer, Pascal Beltrán hablaba, por ejemplo, de los cacicazgos en Michoacán. Claro. Menciona un libro de Enrique Guerra Manso, de los caciques del 20 a 40, dado que Rafael Cardona habla de que yo leo libros, yo sí leo libros, y de Paul Friedrich, pero yo quisiera recordar dos libros que me parece que están atinadísimos. No sé si ustedes recuerdan un viejísimo libro, escrito por Vintordo Anguiano, si no mal recuerdo, que el prólogo lo hacen José Vasconcelos y Manuel Moreno Sánchez, y hablan, Lázaro Cárdenas se llama el libro, Lázaro Cárdenas, su liderazgo nacional y su caciquismo local. Y en donde este Victorio Anguiano es el instrumento que pone Lázaro Anguiano Cárdenas. Antigua. Es el papá. El papá. De Eugenio. El papá de Eugenio Anguiano, que no fue vetado por senador por doña Amalia. Sí. Porque dijo, ese no va a hacer campaña con mi hijo Cuauhtémoc. Sí. Porque era hijo de Victorio Anguiano. Y Él quiso el libro. él quiso el libro. Claro. Y ese libro denuncia cómo Lázaro Cárdenas lo mete para frenar al gobernador. Y él le da la espalda a Lázaro Cárdenas y apoya al gobernador. Que, por cierto, se me va el nombre, es un coronel que muere en un accidente en un avión. O sea, este fenómeno de las autoridades metaconstitucionales. Cuidado. Y hay otro libro que para mí es uno de los grandes, yo diría que de los 10 libros que todos los mexicanos debemos leer, Pueblo en Vilo, de don Luis González y González, que es la historia de San José de Gracia y que habla de las 3 tragedias y movimientos que sacudieron ese pueblo y que sacudieron a todo Michoacán. La Revolución Mexicana, el movimiento cristero, Claro. que mueren y se enfrentan, y el reparto de la tierra. Entonces, Michoacán es un estado tremendamente complejo. Entre Morelos y Ocampo. Y hablando del respeto a la dignidad. O sea, Y la Universidad Nicolaita, pues. la Universidad Nicolaita. Es parte Entonces, de todo el y aquí origen habla del de los gobernadores, Ese cómo, Hidalgo, pues. cómo gobernaron. O sea, es un fenómeno que requiere
mucha atención, pero porque te veo una cara impaciente. Me refiero que toca el turno de Enrique Jackson. Me dejaste a la mitad un poco lo que yo te quiero, que tuve la intención de preguntarte, lo cual nos dará pie a una segunda oportunidad, porque ya lo dice la gente. Dice Ekbalam, el señor JJ le pone la sal y la pimienta, pero muchas veces se la jala. Con sal y pimienta. Pero con sal y pimienta. Sin sal y sin pimienta. Nada más una cosa, Rosa. Porque venía yo con los propósitos de Año Nuevo. ¿Te acuerdas que un niño de 10 años me decía a su mamá que le agradaba? Yo mucho lo felicito, no recuerdo el nombre, pero creo que fui descortés en esa ocasión y con el permiso de mis colegas. Oye, pero lo bueno es que el niño cumplirá 11 y ya. Enrique Jackson, esta parte me parece que sería una gran oportunidad para el PRI de emanciparse de sí mismo. O sea, cuando se llegan asuntos de esta magnitud, uno tendrá que pensar políticamente, desde luego, desear que le vaya bien a Michoacán. Desearlo, como lo desea cualquier ciudadano en este país, que le vaya bien a Michoacán. Ayer le preguntaba yo a Alfredo Castillo, esto puede ser el principio de un plan piloto que se puede coordinar en cualquier parte del país y sale bien. Si hay crisis como esta. Si sale mal, esto será pues la última oportunidad que quizás se tenga en el sexenio. Pareciera que ya no hay opciones. Ya no hay opción porque ya se ha llegado, como se ha explicado aquí, incluso a lo metaconstitucional. Políticamente, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que va mucho más allá de un asunto de partidos, Broso, por supuesto. Me parece que se puso aquí en la mesa, ¿sí? No es un asunto de competencia o de beneficios partidistas. Yo creo que Michoacán se explica mucho, y lo han dicho mis compañeros, y Juan José dijo algo que no es menor, y podemos ir a la historia reciente. Esto tiene 2 siglos o más, sí. Siendo un estado con convulsiones de diferente naturaleza. No olvidemos que la Universidad Nicolaita siempre ha sido uno de los principales centros universitarios de vanguardia y de lucha social y de crítica, combativa. Es tradicional, es parte de la esencia de la universidad. Bueno, de ahí salió el cura Hidalgo, para no darle más vueltas. Me parece que este asunto que hace rato mencionaba Juan José, de cómo se controló en el periodo posrevolucionario, en los 20, 30, 40 del siglo pasado, cómo se controlaba el Estado a través de cacicazgos locales. Sí. ¿Cómo funcionaba? Con cacicazgos que tenían fuerzas armadas, señores feudales. Feudales que tenían sus propios tropas, sus propios... Los caciques devinieron jefes de carteles. Se volvieron los jefes políticos, pero con un respaldo armado, así como controlaban las regiones. Y lo que había era, pues, alguien que podía ser capaz de tener diálogo con los jefes políticos y poder gobernar. Tanto que derivaron de todo eso los partidos políticos. Entre otras para cosas, acabar las matazones entre los feudales. Entre estos grupos de poder político armados, además. Sí. Luego, en la historia reciente, hace 7 años, lo acabas de decir ahorita, se decidió usar las fuerzas armadas mexicanas para ir a combatir al crimen que había ya rebasado al poder local. No es algo de ahora. Tenemos 7 años con lo mismo. Usarlas sin usarlas, ¿eh? Bueno, hoy te discutimos qué hicieron 6 años. Pero lo que importa es que... el 2013 de Peña, ¿eh? Pero para allá voy, para allá voy. Hace 7 años anunciaron que iba todo el apoyo federal, ahí se inició el combate al crimen organizado, es el anuncio del gobierno de la República, y 7 años después, sin entrar en los detalles de todo lo que ha pasado, de que es terrible y ha sido desastroso, y ha sido muy costoso para la gente y para el propio Estado. ¿El fenómeno de corrupción?
la corrupción, el abandono de las tierras, la extorsión, los grupos, la ocupación de territorios. La suma de todo. Los vacíos de poder, los grupos de autodefensa, las guardias comunitarias, el surgimiento de la familia michoacana, luego los templarios. Acuérdense de aquella detención masiva de 30 y tantos. El michoacanazo. El michoacanazo famoso que no te olvides del reino de los cielos, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Es otra forma que tiene también, que también ahí hay una dosis de religiosa que también genera mucho conflicto. Acuérdense que el conflicto de las escuelas que no dejaban construir. Ese es un caso curioso. Eso tiene 30 años. Y el año pasado, el antepasado, es cuando vuelve a surgir como un gran conflicto. Sí. Pero ahí estaba, y ahí fue cuando empezaron a derribar escuelas. Sí, pero recordemos cómo en Michoacán todos los que querían ser gobernadores, los candidatos de todos los partidos, tenían que pasar por la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y ya les habían dado permiso. A ver a quién le habían dado permiso para ver al mero Chicho y a la Virgen del Rosario. A Papá Nabor. A Papá Nabor. En la elección de Vallejo se discutió seriamente si se llegaba a un candidato único de los 3 partidos y no había elecciones. Sí, no había elecciones. Exacto. Es un tema que estuvo en la mesa. Pero Es un tema que estuvo en la mesa porque había una crisis de tal magnitud que no tenía Y fue sentido. un tema puesto en la mesa por el propio presidente de la República. Sí, claro, a ver, qué bueno recordar eso. Partidos, porque si no ahora- pareciera- Y el año próximo va de nuevo otro proceso electoral. De repente, a los ojos de todos, se rebasa la estabilidad, no hay gobierno, la ausencia del gobernador por su enfermedad, la incertidumbre, todo el problema económico, las dificultades de tener un gobierno que ya no digas que haga su tarea, sino que esté presente. Fue excluido. Ni siquiera. Está desplazado. Fue excluido, hay zonas donde fue desplazado. se desmorona la presencia del gobierno, la gente se queda desamparada. Y entonces, ante una situación como esa, quien prevalece son los grupos criminales. Acuérdense de los bloqueos, los incendios de vehículos. Las normales rurales. Las normales. Ante eso, con lo que Nacho tan meticulosamente hace y domina bien de revisar los fundamentos del decreto y los alcances, las contradicciones o la falta de sustento en algunos casos, en las omisiones en otros, yo coincido con lo que dice Cardona. A ver, no podía el gobierno mexicano, el presidente, el gobierno de la República, no podía seguir siendo espectador y mandando unos policías aquí, mandando unos soldados por acá. A ver, no. Había que tomar una decisión y este fue el diseño al que llegaron. A ver, la manera es llevar a alguien que tenga la capacidad de canalizar toda la fuerza, los recursos, el quehacer del gobierno federal a través de sus delegaciones, a través de la coordinación de las fuerzas públicas, a través de la relación entre la federación y el Estado. Me parece que el esfuerzo es, en todos sentidos, una decisión clara de asumir el problema, de buscar una solución y de estar dispuestos a pagar los costos si no funciona. No hay manera, no hay manera de salvarse. Aquí no hay manera de decir, fue el secretario de Gobernación. No, eso no es un tampoco es una desaparición de poderes, porque esa es. Van a seguir mientras más se puedan entramar mejor los poderes todos. Así los es. municipales, del Estado y la Federación. El problema lo requiere. ¿Qué es lo que nunca se ha visto en los últimos años? Porque todo el mundo sabía, por ejemplo, que alguna policía le podía meter el pie al ejército en cualquier tipo de operativo, ¿no? Y los marinos podían ser perseguidos por otros de otro estado, ¿no? Porque así estaban las cosas y así eran las propinas. Bueno, hace poco, todavía hace 2 días, no sabemos quiénes son los que, si eran buenos o malos, los que andaban incendiando y bloqueando y quemando camiones, pues eran desconocidos. Eran grupos de autodefensa comunitarios, eran malandros. Quemaban camiones, eran malos. A ver, no se nos olvide quién provocó esta acción. No fueron los templarios. No fue la...
Fue la fuerza de los autodefensas que ocuparon pueblo. Y que pusieron el tema a nivel. No fue la tuta, fue Mireles. No fue la tuta, no solo Mireles. Empezamos. El Consejo. El Consejo habla de 25,000. Termino con algo. La primera vez que aquí en este programa, hace 3 años, hablamos del tema, hablamos de cuando la comunidad de Cherán se puso barricadas y dijeron aquí no entra ni sale nadie si no es bajo nuestro control, porque ya estamos hartos de la inseguridad. Ahí ya nos dimos cuenta que había ya una sociedad organizada para autodefenderse. Me parece que la decisión es una decisión que así haya intermediarios y sea el secretario de Gobernación el que coordine y todo, el que está asumiendo el asunto se llama Enrique Peña Nieto. Aquí quien está tomando la decisión, quien es el gobierno de la República, es él quien está asumiendo la decisión y quien firma el decreto. Y quien firma el decreto que leyó Nacho. Lo firmaron todos los secretarios. Todos los secretarios. Es todo el Estado, es todo el gobierno de la República en pleno. Es el presidente. Todas las fichas. Es el presidente que dice, aquí voy con todo porque lo voy a resolver. Y yo espero que sí se resuelva. Ahora, vamos a ir a un corte y regresando, yo sí quiero preguntarles 2, 3 cosas, porque este tema, desde luego, no es nada más nacional, es un tema internacional. Y todo el mundo está pendiente de lo que se dice con respecto, por ejemplo, a estos puntos que se han tocado, ¿no? Y que son muy puntuales. Igual a mí me gustaría hablar de cómo hacemos o cómo podemos buscar los separadores más adecuados para ver lo que es la población civil, lo que son las autodefensas, que es, como tú bien dices, dispara todo el tema, ¿no? Y lo que tiene que ver con los templarios y la familia michoacana, porque la gente está muy pendiente para saber quién es quién y de parte de quién, antes de que nos lo digan en algún boletín. Vamos a ir a un corte, mis chamacos, y regresamos. Esto es de Batitlán, en el Mañanero. ¡Órale! Pero vamos con chamacos, estamos con lo de Michoacán. Desde luego podremos ir a otros temas, desde luego los hay, pero hay una cuestión donde ahora que estamos puntualizando, gracias a estos caballeros, ciertos puntos que eran necesarios, desde el decreto que se arma para hacer esta figura que estamos conociendo en Michoacán, por las cuestiones que todos ustedes conocen, también habría que puntualizar las autodefensas. Aquí hay un asunto que se ventila mucho, sobre todo en las redes sociales, y esto también habría que hacerlo. Que es un elemento ahí. Es un elemento que ya pesa, lo de las redes sociales, y pesa mucho. Sí. Entonces, ¿cómo podemos poner los separadores, Rafael, para distinguir entre todo estas piezas que están figurando hoy en Michoacán y en otros lados, pero Michoacán principalmente? Mira, este asunto de las autodefensas, yo lo trataría de entender de 2 formas. Una, para otro libro que seguramente ya leyó José, o se trata de Fuente Ovejuna, o se trata de un mal montaje de Fuente Ovejuna. La información que yo tengo... Para ir a Michoacán, el agua envenenada. El agua envenenada, que es una maravilla, ¿no? Agustín Llanes. No, de Benítez. De Fernando Benítez. En Michoacán. Sí, es el filo del agua. El filo del agua es Agustín Llanes, que también lleva esto. Que prueba el agua, para que se termine la disputa, ¿no? Bueno, pero el asunto es este. Yo tengo información en la cual creo, de la cual tengo confianza, en la que un importante miembro del gobierno federal a mí me dijo: la forma directa de financiamiento de la mayoría de las autodefensas es el cartel Jalisco Nueva Generación. Nueva Generación. Y lo tenemos, él me dijo, lo tenemos confirmado por 3 servicios de inteligencia. Que ellos son los que están financiando. ¿Eso te lo dijeron a ti? A mí. No voy a revelar quién me lo dijo, porque sería... No debes. Es tu fuente. Sería una infidencia y sería una traición. Es tu fuente. Sí. Pero es una fuente a la que yo le doy toda la confiabilidad del mundo. Creo que no hay ninguna mejor. Bueno, en esas condiciones, yo no creo que todos los grupos de autodefensa hayan surgido por la espontánea necesidad social de una protección genuina.
Creo que esa protección genuina se pudo pervertir, torcer, darle una vuelta a la tuerca, como decía el amigo del señor, el Mr. Henry James. Entonces, haces creer que eres una autodefensa cuando en realidad estás defendiendo a otro grupo que está rivalizando o con el grupo dominante o que está enfrentando las apariencias, las máscaras, para seguir con los títulos ahora de otros amigos del señor, de los días enmascarados, para dar una impresión que te permita operar en una nueva forma de aparente inocencia. Ese es Pero es la misma figura de la época de los feudos. Sí, ese es claro, nada más que es un feudalismo subterráneo, sí, claro. en donde el cacique no da la cara. Entonces, esa es la primera labor de la inteligencia que tiene que hacer el gobierno, de ver, realmente este señor representa los genuinos intereses de la sociedad que dice representar y se arma con el conocimiento, el consentimiento y el respaldo de la población ¿Te refieres a que Mireles? así le pide. Me prefiero a Mireles y a cualquiera de los otros. Okay. Yo no puedo desde aquí analizar la realidad de Michoacán. Y ahí voy a un asunto que tiene que ver con Alfredo Castillo. Yo no dudo que Alfredo Castillo pueda conocer muy bien la geografía, la historia, la orografía, la hidrografía del estado de Michoacán, tener informes, tener documentos, tener papeles, gente que lo asesora, que le dice, Y el propio Vallejo, su propia a un formación lado de él, profesional, todo. y él puede llegar a conocer Michoacán rápidamente. Pero lo que yo pregunto es si la confianza de Michoacán no puede llegar a conocer a él. Que ese sería el punto. Ese es un asunto. Ese es un asunto sobre el cual él tendrá que trabajar. Para ganarse las voluntades y la de la gente y la confianza de la gente y demostrar y Pero eso probar. es en los resultados. Eso es en los resultados, pero el resultado se tiene que ir dando conforme el procedimiento Ahí avance. les recomiendo mucho el artículo de hoy de Eduardo Guerrero en el Reforma. Bueno, Eduardo ¿Qué es eso? Guerrero habla de Vietnam y dice eso. Nos tenemos que ganar las mentes y los corazones de la gente. The mind and the heart. ¿no? Vale, a ver, porque el punto es ese. Sí, Exactamente. claro. Y el fin es muy claro. La confianza no vas a lograr la Que confianza. ayer Alfredo Castillo me decía, el primer punto que queremos hacer es que la gente sienta la estabilidad. A partir de que la gente Que se sienta la normalice la vida que cotidiana. la gente pueda salir a la calle sin saber que le van a dar un tiro. La Para- idea, entonces, Van a quemar la farmacia. la idea es viejísima. mismo día. De lo que se trata es que el Estado recupere el monopolio de la violencia, que es la definición más simple de lo que es el Estado, que es la definición de Max Weber. O sea, el Estado perdió el monopolio de la violencia. O sea, tiene varios monopolios, pero ese que es el fundamental, que es lo que le da legitimidad y legalidad, ese es el reto en Michoacán. Que hoy lo está asumiendo. Que hoy lo está Ya citó a Weber. Ya. Yo pensé que él ya había dejado de Weber. no, jamás. No, pues eso Es porque... con Beber por delante. No, Claro. pero es con W. Es con Con W. con W. No, pero se pronuncia Weber. Se pronuncia Weber. Yo creo que Broso lo planteó muy bien en esos tres niveles, ¿no? Población civil, autodefensa, templarios o crimen organizado. Sí, crimen organizado. Son los tres, y los tres son sumamente complejos. Claro. O sea, lo que acaba de decir Rafael, Y los tres tienen sustento puede social, ser, ¿eh? ni siquiera dijo, todas las autodefensas son, la mayoría, X, Y, o sea, no hay mucha certidumbre tampoco. Y una cosa sí se sabe, de cierto, digamos, en cualquier libro de historia lo vas a encontrar, los procesos de desarme son sumamente complejos. Sí. Sí. Pero también, circunstancia. mira, Claro que me da la pistola, te la quito. No. Mira, Es también- un proceso de negociación que va a cambiar reglas y con o sin razón la condición que ahorita están poniendo los Armados, autodefensas, los grupos o sea, armados. los grupos armados, como les llama el decreto, dice crimen organizado y otros grupos armados, armados. es Entréguenme. demuéstrame que estás contra los Entréguenme templarios templarios. y te entrego las armas. Y que ya hay Pero orden. hay otra iniciativa por ahí de que a lo mejor a una guardia civil que quieren hacer ahí tipo Nuevo León o tipo España, no sé, los incorporan a ellos. incorporarnos a una policía civil. Porque además Ese es un problema y el desarme en sí mismo no es de, como dijo Osorio, los colmino Ya, y los... no. Es un Espérate, Nacho, proceso, aquí, en cualquier circunstancia de hay un estas, matiz es en un esto. proceso muy complejo. Hay un matiz en esto de las armas. Los que se quieran incorporar
tendrán que ser sometidos a un proceso de capacitación, certificación. y eso los va a desarraigar, se los van a llevar a San Luis Potosí, se los van a llevar a las academias, a Tlaxcala, lo que sea, y en ese momento los estás desmovilizando con la muleta de que los estás capacitando. En vez de arrestarlos, lo que supongo que el gobierno no espera o no crea, porque lo puede regar gacho, es que las armas se las van a entregar mañana, ¿eh? No. Pero también es un proceso como no, ya llegaron a un pacto. Bueno, tenlas, pero no las enseñes. No, y además la cirugía fina, hablando concretamente en Michoacán, como varios estados de la República, Enrique, donde se habla mucho de lo del tejido social. Y lo del tejido social está cañón, y ahí está una de las grandes cuestiones que dificulta todo esto del desarme, ¿no? Porque el vacío no empezó hace 7 años. El vacío empezó hace 40, donde no llegaban las autoridades, llegaban los que sembraban otras cosas, para poner el kiosco, para poner la iglesia, para poner la escuela, para casarse ahí mismo. Un tejido social. Desde luego. Sí, pero también, bro, son primos, cuñados. Una desigualdad. Dan más empleo. La desigualdad y la fuerza. Son empresarios que dan empleo. Exacto. A partir de la desigualdad. Es decir, pero lo de los templarios no es tan sencillito. No, tampoco. Y algo que no hemos puesto el énfasis suficiente. El origen, y lo encontramos en todos los problemas, la corrupción. Yo aquí señalé una frase que dicen que dijo la tuta, que dice ¿a qué corrupción se refieren? ¿A qué crimen organizado se refieren? ¿Al del gobierno? ¿Al de los partidos o al nuestro? ¿O al crimen moche? Organizado? Sí. ¿Al moche? Ahí está. O sea, el problema es que tenemos que insistir. Es otro elemento que está presente, es insistir, o sea, mientras la norma jurídica se manosee, se manipule, se viole, que el 2% de los delincuentes conozcan una sentencia o estén sometidas a un proceso, los homicidas, bueno, o sea, la corrupción, Broso, ese es el problema que siempre nos... Pero está bien, está centralizado esto de la corrupción y de la impunidad. Y después también hay que sumarle la desigualdad, que es el origen de todo. Desigualdad que no es explotación, porque ahí Arturo Barman otra vez, porque decimos explotación, no. A veces hay gente que quisiera ser explotada porque quiere un empleo. Sí. Entonces, no es precisamente explotación, es desigualdad, marginación, que es otro concepto importante. Es posible, Enrique, que todo el mundo se forme bien en esta intención que se está teniendo en Michoacán, porque yo pensaba de pronto, vamos a blindar las fronteras con los estados que rodean Michoacán para que no haya un efecto cucaracha, ¿no? Entonces tú de pronto dices, ay, te cae que en Guerrero va a pasar. ¿Cómo le van a hacer? Ayer está publicado que Acapulco es la tercera ciudad más peligrosa del mundo. Sí, ya no digas de México, del mundo. Una calladita se ve más bonita, pero está bien rasca. Entonces el efecto cucaracha, pues hace mucho que está ahí alrededor. Y Jalisco tampoco está. Pues no. Y Colima, pues está Guanajuato. guardado. A ver, profesor, déjame hacer 2 comentarios nomás, que me parece que no se pueden dejar de lado. Uno, no olvidemos que la primera decisión que se tomó en esta presencia del gobierno federal ya como parte de las decisiones en el Estado fue cuando tomaron el puerto de Lázaro Cárdenas. Aquí también lo hablamos. Con la Marina. Con la Marina. Fue la primera vez que es una decisión que también que no tiene antecedentes, que llega las Fuerzas Armadas a tomar el control del puerto de Lázaro Cárdenas. Ya Wall Street Journal reporta hace 2 o 3 días todo el asunto de la metanfetamina y el intercambio del hierro por químicos. Por químicos, de todos los precursores y las minas y las minas en Michoacán. Ya no ha vuelto a ser noticia, ahí se quedó. Ahora, sí me parece que vale la pena, para aquí tenerlo presente, que ha venido darnos una evolución en cuanto a la hegemonía, si se vale el término, de los grupos criminales identificados. A ver, hace algunos años, quienes controlaban en buena medida el crimen y la violencia en Michoacán eran los Zetas, Surge la familia. Y luego surge la familia michoacana.
después de la familia michoacana hay un desprendimiento. Una decisión. Y surgen los templarios, que tienen 3 características en su desempeño. Uno es un grupo de crimen organizado, pero que tiene una formación y un discurso religioso. Tiene tinte religioso. A ver, no es un asunto menor. No solamente son criminales y asaltan y extorsionan. De ahí los templarios. Sino que también, por eso los templarios, sino también tienen un discurso religioso. Y tienen un sentido muy antiguo, que es el dominio territorial. Me parece que ese es un elemento infaltable en el análisis de lo que está pasando en Michoacán. O sea, se apoderan de territorios. Y eso es lo que hicieron los templarios. Y hay un fenómeno que ayer es imagen pública, que me parece que nos tiene que llamar la atención y estar alertas a ver cómo va a ir evolucionando el trabajo del comisionado de Castillo, que sí tiene que empezar, como se dijo aquí, o tiene que proponerse ganarse la confianza de la gente. Pero en esa confianza tiene que haber claridad en las señales que se mandan. Déjenme poner un ejemplo de ayer. Ayer están las imágenes en la televisión, tú las puedes pasar ahorita. Ayer están conviviendo juntos, platicando, organizados, poniéndose de acuerdo, armando barricadas y montando puestos de control. La Policía Federal, la Policía Federal, con guardias autodefensa. Entonces, esto de que el desarme, que van a combatir a los criminales, van a desarmar a los grupos, a las guardias comunitarias y grupos de autodefensa, y van a restablecer el desarrollo integral y a reconstituir el tejido social y todo, pues con la imagen de ayer, esta convivencia cordial entre la Policía Federal y un grupo de civiles armados montando barricadas y puestos de control en Parácuaro y en la Nueva Italia, pues me parece que también nos tiene que llamar la atención. Quiere decir que durante un largo rato la tarea del comisionado y de la policía, que tiene la Policía Federal, y que él tiene el mando de la Policía Federal, ya es una decisión, entiendo, del comisionado lo de ayer, pues es que van a trabajar de la mano con algunos de los grupos armados de civiles, de autodefensas. Al menos en la imagen de ayer no hay duda, no hay manera de equivocarse. Habría que pensar imaginarnos qué es lo que están pensando, cómo van a distinguir en quiénes sí pueden ser aliados para el combate al crimen, y quiénes no. Pues ahí no está. Al mismo tiempo que está esa foto, en otro pueblo, ahorita se me fue el nombre, los autodefensas devuelven unas huertas de aguacate que habían sido invadidas, 1000 hectáreas. Sin presencia de la Policía Federal. Nada. Están regresando. Pero fíjate qué complicado es. Al mismo tiempo que está esta imagen, que es cierto, así sucedió, el mismo día en otra plaza. Están regresando tierras que y regresan sin presencia. Ranchos que invadieron, hace 3 años más. Y están devolviendo las famosas autodefensas. Y además incendian la farmacia. Además, sí. El mismo día. En otro pueblo. Todo es el mismo día. Es el Apatzingán, que no es pueblo, es una ciudad. Estaremos pendientes porque afortunadamente todos los viernes estaremos aquí y vamos a poder tener una muy buena semana de observación de todo lo que esté pasando desde luego en el país, pero en Michoacán desde luego sobre todo, para poder dar otra revisada. Creo que esta fue muy útil porque muchas cosas quedaron claras. Yo creo que en este momento, yo terminaría con este asunto. Yo creo que hoy la realidad nacional se expresa en su mejor síntesis de todas sus contradicciones en el estado de Michoacán. Michoacán hoy es el rostro de este país. Sí. Y de la solución que se logre o de la solución a la que no se llegue, dependen muchas cosas para el futuro de este país, porque me podrán dar todas las reformas jurídicas, constitucionales, y que el gas y que la energía... La brecha, mientras lo que esto dice esté la vivo, ley y lo que la realidad acontece cosas... no se reduzca y siga siendo abismal, el problema es serio. Repite eso, por favor. Mientras la brecha no se reduzca entre lo que la ley dice y lo que en la realidad acontece, tendremos un gran problema. Reduzca, porque hoy es abismal. Y nada más, Broso, porque mañana va a tener
mi consejo, el PAN. Mañana se reúnen. Mañana es el Ojalá te hagan consejo. caso con tu consejo. Y entonces, ¿Pero qué te preocupa? va a ser fuerte. Va a renunciar Madero, Mira, Broso, ¿no? si me permites, Pues mira, ya empezaste a hablar, aprovecha, porque ya se acabó el tiempo, Juan José. mira, Broso, el PAN tiene que darle prioridad a que por encima de todo está la verdad y los principios. Gustavo Madero, desafortunadamente, Tiene ha que irse. permitido, ha solapado la corrupción. Puedo mencionar muchos casos que ha detenido que la verdad flore. Y entonces empezamos con esas frases. Esa frase a mí la odio. La ropa sucia se lava en casa. Eso es en asuntos privados. Lo público se ventila públicamente. Ya. Y no tenemos por qué estar cobijando y protegiéndonos. Ocultar la verdad daña al PAN. Y tenemos un serio reto. Como dice Bernard Shaw, que le gusta mucho, los pañales y los políticos deben ser cambiados por las mismas razones. Por las mismas razones. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, y ojalá mañana lo hagamos, en que recupere el PAN. Eso que fue lo que le permitió fundar ese partido a Manuel Gómez Morín. Bien. Bueno, ya vimos, mira, esa cosa que yo hablaba de la beberecua, ¿no? Fíjate, Juan José, empezó con Max Weber Ajá. y terminó con Arturo Barman. Pues suerte mañana, hermano. Ahí estaremos dando la pelea. Tú vas con Osuna, ¿verdad? Oliva. ¿Tú vas con Oliva? Yo voy con- ¿Por qué dije Osuna? Son Oye, tres. Porque él es va- Héctor Osuna el que era... Oye, Son tres. él Son va tres. con Oliva para no hablar de corrupción, ¿eh? Son tres. Mira, Para no hablar de corrupción. Mira, es Cordero, Ya, Madero bueno. y Oliva. Oliva me parece que es el político No me vas a que tiene mayor influencia. nada más te pregunté. Pero mira, Nada más te pero pregunté. mira, pero Nada mira. más te pregunté si ibas. Nacho Marván, muchas gracias. Gracias. Gracias, Enrique. Broso, mucho gusto. Mucho gusto, igualmente. No lo estoy Bueno haciendo. verte. Desde Gracias. años aquí. No, pero no hagas campaña. Desde años, por eso, pero tú me preguntaste. Nada más te Años pregunté. por aquí. Me equivoqué yo, no era Osuna, era Oliva. Por Era eso, Oliva. pero desde hace años yo vengo aquí Ya. denunciando la corrupción. Buenos Muchas días. gracias. Compatible Buenos días, en mi amigos. partido. Que el año está Y joven. tengo que hablar y ahí como vamos. panista. Así es. Chamacos, ya vieron ustedes, varias cosas precisas se trataron de decir en esta mesa y yo creo que con bastante éxito. Vamos a un corte y regresamos con el Mañanero. ¡Órale!